Muy buenas noches, doctoras y doctores, bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más aquí muy felices de recibirlas y recibirlos en OVA o de la Virtual Academy. Qué gusto, qué dicha encontrarnos en esa semana 25. OVA 25, vamos bien, vamos en cadencia en ese año 5. 5 años desde que creamos ese programa en plena pandemia y felices de seguir haciendo historia con ustedes. Ya más de 13, casi 14,000 médicos en Latinoamérica conectados al programa en YouTube y que ven en vivo o en desvivo, en repetición, en replay, esa gran oportunidad de salud, belleza, bienestar. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la parte de salud femenina, pero desde una perspectiva muy peculiar, con la doctora que nos acompaña hoy por primera vez, la doctora Lourdes Rojas Cepeda, quien con el tema de más allá del diagnóstico, con el acretismo y la importancia justamente de la salud ginecológica continua o cómo tener un abordaje diferente del embarazo. Recordemos que la doctora Lourdes, además de ser gineco y haber estudiado lo materno-fetal, tiene sus fans aquí conectadas, conectados, que estuvieron muy felices de ver que presenciaba hoy el tema de ese jueves. Es egresada de la Autónoma del Estado de México. Se ha también formado en España, en Málaga. Es obviamente especialista en salud femenina de embarazo, en colposcopía, en enfermedades de transmisión sexuales y de complicaciones. Es experta sobre todo en embarazos de alto riesgo y de diagnóstico prenatal, pero hoy oficia desde dos trincheras para estar con ustedes el día de hoy. Tanto es profesora de la Federación Mexicana de Ginecología, saludamos a sus miembros y su mesa directiva, y también ocupa un puesto de la mesa directiva del Colegio Mexiquense. Así que, si no fuera suficiente ese speaker, y el día de hoy nos va a regocijar con su conocimiento y su abordaje desde un ángulo poco visto en Latinoamérica. Para ustedes, la doctora Rojas Cepeda. Muy buenas noches, bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Súper contenta desde Colombia, aquí hablando de un tema bien interesante. Gracias por conectarte en tu viaje y hacernos esa noche muy placentera. Saludamos a todos los médicos de Colombia también conectados o de la presente en toda Latinoamérica, Norteamérica y ahorita en Europa. Sigamos haciendo historia en español de México, Colombia, para todo el mundo. Nos vemos a rato. Pues vamos a empezar con este tema que en general se engloba como trastornos de la inserción placentaria. Y para poder abordar esto, vamos a ver algunos conceptos. Primero, esto es el cervix. Toda placenta que se inserta del cervix, para ser exactos, más de 20 milímetros del cervix está bien, va bien. Puede ser una placenta posterior, puede ser una placenta anterior, puede ser una placenta fúngica. Ay, acá no nos va a dar problema. Pero ¿qué pasa si nuestra placenta se inserta a menos de 20 milímetros del cervix? Bueno, aquí entramos a una entidad que se llama placenta de inserción baja. Y aquí es un foco amarillo porque es una paciente que puede dar notas de sangrado durante el embarazo. Hay que ver siempre este borde placentario. Ajá, hay que determinar bien el orificio cervical para medir esta distancia. Y ya sabemos, si está a menos de 20 milímetros, pues de inserción baja. Pero si lo cubre totalmente, placenta previa. Y esta es la nueva clasificación de la localización placentaria. Ajá, y es más sencilla que antes, porque aquí solo lo dividimos en dos, de inserción baja y previa. Aquí tenemos otra imagen de una placenta previa, ¿no? Placenta previa. Y esa es una imagen muy bonita en 3D porque vemos cómo la placenta va a estar justo sobre el canal cervical. Entonces, ya sabemos, de inserción baja y placenta previa. Ya que sabemos esto, ahora, ¿por qué se da esta implantación? ¿Por qué nuestra placenta, ajá, puede tener alteración tanto en la implantación como en la invasión? Y recordemos que después de la fecundación y de la formación del cigoto que se divide y llega en forma de módulo en la cavidad uterina, donde ésta está en una fase secretora llena de glándulas, que estas glándulas van a tener muchas secreciones, esas secreciones van a invadir a la mórula y va a formar el blastocisto, y este blastocisto va a tener una masa celular interna que forma el embrión y una masa celular externa que forma la placenta. Y justo la placenta la vamos a dividir en dos capas.
una que es el citotrofoblasto y otra que es el sincitotrofoblasto, que esta tiene la capacidad de invasión. ¿Y qué es lo que va a buscar el sincitotrofoblasto? Pues va a buscar vasos sanguíneos, grandes, tortuosos, llenos de oxígeno, para hacer la implantación. Entonces, ¿qué pasa cuando este blastocisto no encuentra esos vasos sanguíneos? Recordemos que cualquier cirugía uterina, sea una cesárea previa, sea un legrado, sea una MEU, sea una revisión después de infarto, una revisión brusca, o fuerte, puede generar una cicatriz justo en el endometrio y esta parte va a tener una disminución en la vascularidad. Entonces, el sincito trofoblasto, al estar buscando un lugar rico en vasos sanguíneos y ver que está esa parte de cicatriz, pues va a buscar otro lugar. Eso es una causa. Y la otra es que justamente el endometrio va a liberar factores, tanto factores de crecimiento como factores inhibitorios, donde le dice al sincito trofoblasto, hey, hasta aquí, ya no puedes invadir más allá porque ya no soy endometrio. Entonces hasta acá es tu invasión. ¿Qué pasa si no genera estos factores inhibitorios? Bueno, pues el sincito trofoblasto va a invadir endometrio, miometrio, serosa, y de ahí nos enfrentamos a un caso súper cañón, ¿no? Que es el percretismo placentario. Entonces, cualquier cirugía uterina o cualquier factor que genere hipoxia va a ser una causa de estos trastornos de la inserción placentaria. El tabaquismo, ¿no? También causa hipoxia. Entonces, todos esos son factores de riesgo que hay que mencionarle a la paciente. Y bueno, es actualmente un desafío. ¿Por qué? Porque es importante hacer un buen diagnóstico. Entonces, para hacer un buen diagnóstico hay que hacer un buen control prenatal. En México, el 5% de las mujeres hacen un buen control prenatal. Entonces, tenemos ahí un trabajo importante que hacer, a informar, es lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, hay que seguir informando tanto a médicos como a las pacientes que mínimo son 3 ultrasonidos. Y es que si bien voy a ver cosas en un genético, en el ultrasonido de la semana 11 a la 14, que me pueden hacer sospechar que esta paciente puede tener una placenta enferma, pero el diagnóstico como tal se hace en tercer trimestre. Así como hay un montón de causas o de enfermedades fetales que puede tener un ultrasonido estructural perfecto y en tercer trimestre debota con una displasia ósea. Entonces, son casos importantes que hay que mencionar porque es vital hacer un ultrasonido del tercer trimestre. Ya no es opcional como se creía antes, ¿no? Que solo se pensaba, pues para ver cuánto pesa. No, no. O sea, sí es importante ver el peso, ver el líquido, ver las estructuras nuevamente, hacer esta revaloración estructural total, pero es el momento ideal donde se hace un diagnóstico definitivo de cualquier alteración placentaria. Entonces, eso es uno, hacer un diagnóstico, y para eso necesito un buen control prenatal. Dos, esto me va a ayudar a tomar buenas decisiones, porque si yo ya sé cómo viene la placenta, si yo ya sé que es una paciente con un acretismo o con un percretismo, bueno, pues entonces yo ya busco un equipo multidisciplinario para evitar un riesgo mayor, como la mortalidad materna, ¿no? Y así vamos a evitar estas complicaciones materno-fetales. Entonces, vean, una de las complicaciones más frecuentes es la hemorragia obstétrica, ¿no? Que es de las primeras causas de muerte en México y en el mundo, y una de las causas de hemorragia obstétrica es justo esto, el acretismo, incretismo, percretismo placentario. Pueden sangrar de 2.000 a 5.000 mililitros. Entonces, en un caso no planeado, sí es un daño grave, que puede llegar hasta la muerte. Imagínense que estén en un lugar donde no haya sangre disponible, bueno, nos metemos en un problema. Pero eso no me va a pasar a mí. No, sí puede pasar, porque uno de cada 500 embarazos va a presentar una alteración de la inserción placentaria. Entonces es algo frecuente. Y con la moda de la cesárea, no, pues va a ir aumentando, ¿no? esta incidencia. Les presento el equipo del instituto donde yo laboro, el Instituto Materno Infantil del Estado de México. Este es nuestro equipo multidisciplinario, que desde el 2020 hicimos este equipo y hemos disminuido la mortalidad de no solo materna, sino también fetal. Porque antes era una causa de prematurez. Decíamos, ok, ya está la placenta acreta, vamos a operarla, ¿no? Y no esperábamos, ¿no? Que el bebé estuviera de término. Ahora no, ahora las cosas han cambiado. Ahora hacemos un buen diagnóstico y esperamos a que sea de término para interrumpir el embarazo, porque hay que pensar en los dos.
Y vean, no solamente mi servicio materno-fetal, quien es pieza clave para el diagnóstico, está ahí, sino también tenemos a los cirujanos que nos ayudan con la ligadura hipogástricas, tenemos al uroginecólogo, tenemos a los obstetras, tenemos al cirujano general, tenemos al anestesiólogo y tenemos el servicio de terapia intensiva. Todo esto es para los casos de alteración de la inserción placentaria. Entonces, para ver que realmente nos enfrentamos, ¿no?, a algo grave, a algo que sí requiere de la atención multidisciplinaria. Y bueno, en el servicio materno-fetal, que es el primer lugar donde llega nuestra paciente, contamos con un ultrasonido, que es una herramienta eficaz, es una herramienta segura, es una herramienta que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad que llega hasta un 97% para el diagnóstico de acretismo, hipercretismo placentario. La evaluación se hace vía vaginal. Ujú. Esto es importante explicarle a la paciente porque solo vía vaginal sé hasta dónde llega el borde placentario. Entonces, importantísimo eso. Ajá. Vamos a ver la implantación, vamos a ver la forma, vamos a ver la anatomía y vamos a buscar si hay alguna alteración. También una historia clínica es crucial para todo, ajá, en medicina, ¿no? Si vemos que tiene una cesárea previa, bueno, llega hasta un 3% riesgo en acretismo, pero vean cómo va aumentando. Si son dos cesáreas, el 11%, pero si son tres cesáreas, tengo el 40% de riesgo. Si son cuatro cesáreas, bueno, ni se diga, ¿no? 60%. Entonces, es importantísimo eso tener en cuenta. Ahora, no solamente vamos a tener placenta previa, sino que también hay otra clasificación de acuerdo a la invasión. Entonces, nos podemos enfrentar a un acretismo, que es el más frecuente, que es lo bueno, porque es cuando invade al miometrio, ¿ah? A diferencia del precretismo, que es cuando ya rompe la serosa y va a órganos vecinos, pero es un 7%. Entonces, qué bueno que el peor escenario sea el menos frecuente, ¿no? Y bueno, el incretismo es cuando va todo el miómetro. Entonces acá tenemos la clasificación. Acreta las vellosidades, ajá, se adhieren al miómetro, increta, invaden el miómetro, hipercreta, llegan y rompen la serosa. Y bueno, ¿cómo voy a saber si esa placenta puede tener acretismo placentario? Pues hay que ver diferentes características. Y una de las más importantes son las lagunas placentarias, que es esta zona hipoecoica donde hay sangre. ¿Ah? Mientras más lagunas, más grandes y más flujo sanguíneo, más asociación con acretismo placentario y llega hasta un 90% de sensibilidad. Eso es un parámetro importante. Vean, por ejemplo, esta. Esta es súper grande, ¿no? Esta laguna placentaria. Hay una clasificación que utilizamos donde dividimos en grado 1, grado 2 y grado 3. Y grado 1 realmente va bien, no me da mayor riesgo. Donde veo una o hasta tres lagunas pequeñas. Grado 2 van de 4 a 6, allá son más grandes, más irregulares. Y bueno, las grado 3 son más de 6 y son muy grandes. Aquí tenemos un ejemplo de grado 1, ajá, donde vemos escasas lagunas placentarias. Grado 2 ya se está viendo más, ¿no? Las lagunas. Pero vean la grado 3, pues ya se ve bastante, ¿no? Y siempre hay que poner doble. Siempre es importante poner doble. Otra de las cosas importantes es la interfase, que es esta línea hiperecoica que te dice hasta aquí llega la placenta y hasta aquí está mi miómetro. Ajá, entonces, esta es la interfase. Ay, se ve súper bonito. Acá es la interfase. Yo sé la pared de la vejiga, sé dónde está el miómetro, sé dónde está mi placenta. Pero en esta imagen yo no veo nada. No sé dónde llega mi placenta, no sé dónde llega, ¿no?, el miómetro. Entonces es cuando se pierde esta interfaz. Y cuando se pierde realmente, más del 90% tenemos, ajá, de sensibilidad, de especificidad para decir que pues puede haber un acretismo. Vean, aquí hay interfase, aquí no hay interfase. Ajá. Vean, esto se ve perdido. Y puede estar en toda la placenta, puede estar en zonas, ajá, entonces puede haber un acretismo focal. Entonces, bueno, el miometrio también hay que verlo, hay que medirlo. Ajá, el miometrio debe medir más de 3 milímetros. Entonces, vean, así se ve súper bonito, ¿no? Cómo se ve la interfaz y cómo se ve el miometrio. Pero, ¿qué pasa si este miometrio está adelgazado, o menos de 1 milímetro, o está totalmente perdido? Bueno, también es un factor de riesgo para acretismo placentario. Igual cuando yo veo alguna masa, ¿no? Por ejemplo, en esta parte,
Si yo veo una masa, ya estamos en un escenario más catastrófico. Porque esto no puede hablar de percretismo placentario, hasta arriba de un 80%. Entonces hay que ver todo esto. Ahora, la vejiga es uno de los órganos que más se invade en el percretismo y hay que buscar esta pared vesical, ver si está íntegra o si se interrumpe por la invasión placentaria. Como acá no vemos la pared de la vejiga, lineal, bonito, pero se tiene que ver. Como en esta imagen. Vean la pared, toda linda, y ven en esta otra imagen cómo se interrumpe la pared vesical. Entonces, hay que ver eso. Y ya nuestra mente debemos ver, ok, ya esa pared vesical se interrumpe, vamos a ver si hay vasos puentos a pasos que van desde la placenta a la vejiga, y eso ya me está dando ese foco rojo de decir, esta paciente va a estar cañón a la cirugía, ¿no? Y hay que meter al más experto en, en lo quirúrgico, ajá. Entonces, vean, por ejemplo, siempre Doppler, recuerden, siempre Doppler, tanto en las lagunas placentarias como en la circulación subplacentaria, como en la circulación útero-vesical, siempre hay que ver el Doppler. Vean que ahorita imagen, en 3D en color, donde vemos, vean esta vascularidad subplacentaria aumentada, se ve padrísimo. Vean estas lagunas, bien, se ve el movimiento de la sangre. O sea, son unas lagunas grandes, grado 3 importantes. Yo no veo interfase. La placenta está previa. Entonces, va a sangrar, ¿no? Vean, esta vascularidad subplacentaria, que llega hasta en un 92% para percretismo. Vean cómo están estos vasos acá. Y bueno, vean esos vasos puente. Vean, hay una imagen en 3D, esa imagen me gusta un montón porque vean cómo se ve ese vaso puente, cómo cruza la vejiga. Se ve súper bonito, ¿no? Entonces, ¿vamos a necesitar resonancia magnética en este escenario? Pues no, porque ya sabemos que va a ser un escenario complejo, ¿no? Utilizamos este predictor, que es muy bueno, se describe en el journal, está publicado en el journal, donde me dice con una especificidad hasta el 97% si mi placenta tiene alteración de la inserción. Evalúa 5 parámetros, que damos puntos de 0 al 9. ¿Qué parámetros utilizamos? Bueno, si la paciente tiene más de 2 cesáreas previas, damos 3 puntos. Ya sabemos que con cada cesárea aumenta el riesgo. Si tenemos lagunas placentarias grado 2, damos un punto. Grado 3, damos 3.5. Si tenemos una disminución del grosor miometrial, vamos a ver de 0.2 a un punto. Si tenemos placenta previa, damos un punto. Y si tenemos vasos puentes, damos 0.5. Entonces, con esto vamos a clasificar o a dar el puntaje total. Si va de 0 a 2, bueno, decimos, no pasa nada, voy a seguirla vigilando. ¿Bien? Pero ¿qué tal si tenemos de 3 a 6 puntos? Acá estamos en una zona intermedia donde conviene hacer una resonancia magnética. ¿Y cuál es el plus que me da una resonancia magnética? La profundidad. Es mejor en profundidad y más cuando la placenta está posterior y más si tenemos una paciente obesa. Que actualmente en México sabemos que la obesidad es una enfermedad que la mayoría de las pacientes, mujeres en el perfil, pues tienen. Entonces, mientras más tejido adiposo, más difícil por ultrasonido, ¿no? Esa es una. O mientras más cesáreas, también esa fibrosis va a generar una disminución en la visión. Entonces, la resonancia ayuda, tiene mejor calidad en cortes que el ultrasonido. Y si ya tenemos un puntaje de 7 a 8, pues ya le hacerle resonancia, ¿no? Ya sabemos que el panorama es difícil, es complejo. Ahora bien, ¿cuándo hacemos el diagnóstico o en qué momento hacemos el diagnóstico? La pregunta sería, ¿cuándo hacemos el diagnóstico de sospecha? Y lo inicial es desde el primer trimestre. En el primer trimestre veo la implantación. Cuando me enfrento a esta imagen, que la implantación está justo arriba del cervix, aquí yo sé que tiene más riesgo de aborto y si no se aborda tiene mucho riesgo de placenta previa. Y la placenta previa es el factor más grande de riesgo de acretinismo placentario. Ajá. Entonces, eso vamos viendo en primer trimestre, la implantación. Vean, ¿ok? Esta imagen no se los da duda. En segundo trimestre vamos a ver también dónde está el borde placentario. Sí,
Esta placenta de inserción baja, bueno, tenemos hasta el 86%, ¿no? Que la placenta va a ir bien. ¿Ah? Pero si cubre, o sea, está previa, es difícil que cambie de lugar. Entonces, hay que verla en un tercer trimestre donde hacemos un diagnóstico definitivo. Y aquí sí vamos a ver, ¿no? Dónde está, cómo está, y vamos a hablar las características que ya mencionamos. Y bueno, vean esa masa exofítica. Ujú. Y bueno, la resonancia nos va a ayudar, es mejor en sensibilidad. Entonces ya saben, nos ayuda en la profundidad, si llega, si es secreta, hasta dónde invaden los órganos. Y eso ayuda bastante. Cistoscopia también es otra herramienta eh, que nos ayuda, ajá, para ver qué tan afectada está la vejiga, principalmente en intercrepismo. Esto lo hace nuestro uroginecólogo. Y bueno, ya cuando se tiene el protocolo completo, hacemos una reunión donde están todos los expertos en el tema de diferentes áreas y decidimos cuándo interrumpir el embarazo. Entonces, actualmente siempre buscamos llegar a término. Ujú. ¿Cuándo no llegamos a término? Bueno, cuando hay alguna urgencia, ¿no? Si nuestra paciente tiene sangrados, tiene ruptura de membranas, empieza con trabajo de parto, tiene alguna otra complicación como preeclampsia o si lo tiene sufrimiento fetal, aquí ya no llegamos a término, ¿ah? Adelantamos el evento quirúrgico. En general, nos ha ido bien llegando a término, entonces teniendo ya un protocolo completo donde tengo mi ultrasonido, la resonancia, la cistoscopía, mi paciente ya tiene derivados, ya la valoró anestesiología, ya tenemos un quirófano, una fecha, una hora, todo el equipo de obstetras expertos en este tipo de cirugía ya está listo y empezamos con la extracción del feto. Después de esta extracción, hacemos la ligadura hipogástrica, eso siempre lo realiza nuestro cirujano y finalmente realizamos la histerectomía. Entonces, con esos pasos ha disminuido muchísimo el sangrado. Ese es un caso de éxito. Vean, un sangrado de 1400, solo se necesitó un concentrado eritrocitario, fue la semana 36, una paciente con periodismo, ¿no? Y fue bien, lo dimos de alta y todos súper bien. La experiencia del instituto ha sido buena y lo refiero porque actualmente, vean, desde el 2020 iniciamos con este protocolo multidisciplinario que hemos tenido 0 muertes maternas y actualmente en 2025 nos nombraron centro de referencia de agretismo placentario. Entonces, trabajan en equipo, va bien. Aquí estamos en quirófano, vean cuántos, hay un montón de médicos en la sala, todos atentos, ¿no? Ayudándonos. Eso es muy bonito, eso es muy bueno. Hemos hecho eh, tesis de esto, trabajos de investigación, hemos ganado concursos, ¿no? Con este tema, porque realmente eh, no solo tratamos de disminuir la muerte materna, de verdad que también nos enfocamos en los fetos. Entonces, desde que empezamos con este programa, ¿no? Tenían interrupción de 32 semanas, 33 semanas, súper chiquito, ¿no? Y actualmente ya 37 semanas. Entonces, bueno, en general va muy bien. Eso es lo que le quería compartir a todos ustedes esta noche. Super Doc, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la sección. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a Apreciamos ustedes. mucho ese gran trabajo. La verdad, qué honor, qué imágenes. Y yo iba a decir, qué sorpresa de ver tanto contenido en un solo webinar. Creo que aquí fue un curso resumido de toda una universidad en línea. Creo que, doctora Yorox, tenemos algunas preguntas que llegaron. Yo tengo algunas que están por WhatsApp. ¿Nos puedes empezar con la primera pregunta, por favor, doctora Yorox? Sí, nos preguntan cuáles son los factores de riesgo más importantes en la actualidad. Pero realmente todo lo que toque el endometrio va a generar alteración. Recordemos que el endometrio, eh, la vascularidad del endometrio, los factores de crecimiento inhibitorios son súper importantes. Entonces, todo lo que toque el endometrio causa daño. Cesáreas previas, legrados, miomectomías, tabaquismo, edad materna avanzada,
tratamientos de fertilidad. Entonces, todo lo que manipula el endometrio puede causar esta cicatriz, y así generar pues que no haya una buena invasión placentaria. Muy bien, yo tengo preguntas que me llegaron y dicen, desde que usted está estudiando y lo que está reportado en la literatura, ¿cuáles son las nuevas complicaciones que existen a raíz de los cambios de la vida moderna? Es decir, que tanto los factores extrínsecos o exógenos como lo que sucede a nivel de cortisol, de cambios alimenticios, síndrome metabólico, menstruaciones tempranas, el cambio hormonal, los disruptores endocrinos, que tanto eso va a influir en la gestación y la reproducción, además de todos los temas de reproducción asistida que vienen a cambiar un poquito su trabajo como materno fetal. ¿Qué está presenciando y hacia dónde cree que se dirige la medicina que ejerce y dónde debe de adaptarse a la nueva realidad de las pacientes? Pues no ha cambiado en la fertilidad en cuestión, principalmente de la edad, ¿no? Antes el pico o la mayoría de las mujeres se embarazaban 20, 21 años, ¿no? En general ahora no, en general ahora ya se ve esta diferencia, donde arriba de 35 es cuando estás empezando, ¿no? A planear. Y ese cambio sí ha sido brutal porque muchas veces se puede dar el embarazo, ¿no? De manera natural y está bien, pero edad materna avanzada, ¿no? Sí también va a generar un mayor riesgo, no solo de alteraciones estructurales fetales, ¿no? Sino también de alteración de la invasión placentaria. Entonces, eso es una. Dos, mientras más grande, pues también es más difícil lograr un embarazo espontáneo. Entonces acá mis amigos biólogos de la fertilidad, pues nos vienen, ¿no? Con esto, con esta manipulación endometrial y tal, y eso genera un mayor riesgo de acretismo y así. Entonces, tres, hay muchas pacientes que ya no queremos saber de partos, ¿no? Eso también es otra, que si bien hay un grupo fuerte y firme de, no, yo soy pro parto y toman su curso y demás, ¿no? Para tener un parto bonito, muchas nos da miedo, entonces decimos, no, yo cesárea, ¿no? Y una cesárea, y después no sé si me antoja otro bebé, y otra cesárea, ¿no? Y vas juntando factores de riesgo, ¿no? Dos cesáreas, edad materna, bla, 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 ¿no? Y eso, pues también es riesgo para estos trastornos de la infección placentaria. Entonces, yo creo que eso es lo que más se ha visto actualmente, la edad, ¿no? Y todos los procedimientos de fertilidad. Pasando, y evolucionando el ser humano en la reproducción tardía, que no era casi biológica, pero se va empujando los límites de lo que la biología nos dictaba antes. Buenas noches, nos dice el doctor Chacón. ¿Hay alguna manera de sospechar de acretismo focal por exámenes de gabinete? Ultrasonido. Siempre que es ultrasonido. Nuestra norma oficial mexicana, nuestra guía de práctica clínica, nos invita a hacer tres mínimos, mínimos tres. Entonces, el primero, semana 11 a la 13.6, donde valoro placenta, ¿no? Si bien la implantación se ve a la sexta, séptima semana, sería como importante para este tema. Desde tu primer consulta, séptima semana, que también te lo está normado, también te dice nuestra norma oficial que la primera consulta debe ser entre 6 y 7 semanas. Y si tú haces un ultrasonido, ahí vas a ver la implantación. Y si esta está cerca del cervix, bueno, pues ahí te va a dar focos de alarma. El primer ultrasonido establecido, 11 a 14, vemos placenta y ahí podemos decir, ok, la placenta está previa, pero siempre no definitiva porque sabemos que esto puede ir cambiando, porque estamos en un primer trimestre. Segundo trimestre, 18 a 22, que es cuando aprovechamos para hacer el ultrasonido anatómico, también tenemos la valoración de la placenta. Recordemos ahí que también aprovechamos la vía vaginal para medir el cervix como tamizaje de parto pretérmino, ¿no? Y vemos si la placenta cubre tu orificio cervical interno. Entonces, si lo cubre totalmente, ya sabemos que es complicado que cambie ese diagnóstico, pero continuamos poniendo placenta previa no definitiva, porque lo definitivo es hasta tercer trimestre. Allá en tercer trimestre vamos viendo si nuestra placenta está previa, si nuestra placenta se ve que tiene esa interfase, se ven las lagunas, se ve la vascularidad, a que puede ser una zona pequeña,
¿ah? Y eso decimos, ok, tiene un foco de atletismo. Solo una zona donde no veo interfase, donde veo lagunas, donde la vascularidad está aumentada. Entonces, en esta zona es donde yo veo ese foco de atletismo. Pero es hasta tercer trimestre donde hacemos eso. Ok. Eh, El entonces, el doctor ultrasonido es la Chacón, herramienta, sí, sí. ujú, el doctor Chacón, doctora Rojas, nos vuelve a decir, pero en concreto en acretismo focal, si el gol estándar es el ultrasonido Doppler, ¿está usted de acuerdo o cómo lo está Es viendo? el ultrasonido. Ujú. Sí, lo dice que es el gol estándar y en concreto en acretismo focal también. Sí. Ok, muchas gracias. Doctora Yolox, una última pregunta antes de irnos al programa de la semana que entra. Claro, nos preguntan cuáles son los requerimientos mínimos de infraestructura y recursos para, pues, para hacer el delivery en caso de un acretismo placentario. O sea, ¿en qué casos puedes decir que necesitas balones para oclusión arterial o disponibilidad inmediata de radiología intervencionista? Un quirófano híbrido, por ejemplo, también. Bueno, eso ya es super plus. Pero lo básico, necesitamos que haya sangre, que esté muy buenos obstetras, un cirujano, un uroginecólogo y terapia obstétrica. Entonces, esas 5 cosas, son importantes, que es lo básico En todos los casos de acretismo. en todos los casos de acretismo. Con eso, tenerlo bien, va bien. En cualquier caso de acretismo, incretismo, percretismo. Ok, creo que eso es súper importante, ¿no? Para la población general también que lo tomen en consideración. Y por eso son importantes los ultrasonidos, porque si yo no sé que tengo percretismo, ¿no? Ujú. Y me voy a un lugar privado tal vez, pero que no hay sangre, ¿no? Híjole, ahí es cuando se complica todo. Por eso siempre el diagnóstico es vital. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Lourdes. La verdad, muy elocuente, muy preciso y un contenido bastante digerible. Felicidades y muchas gracias en ese tema ultra especializado que a veces obviamos que en México y en Latinoamérica no solamente tenemos los pacientes, las complicaciones, pero también los expertos para atender, prevenir o resolver en ese caso de acretismo. Muchísimas gracias, la verdad, por sus aclaraciones y su presentación por su primera vez en Odela Virtual Academy. Pueden encontrar y volver a ver la doctora. Síganla en su Insta, DRA Lourdes Rojas, cómo se escribe, cómo se escucha. Muchísimas gracias. No nos vamos todavía. Mostramos, por favor, el programa de la semana que entra, doctora Yolox. Nos vamos a ver la semana que entra con Catalina Jaramillo. Vamos a hablar de exposoma en el proceso de envejecimiento. Pasaremos con la doctora Otorrino en un tema de justamente otro tipo de senescencia, otro tipo de pues envejecimiento celular y cómo podemos abordar y prevenirlo. Otro tema, otra ponente y muy felices de enlazarnos desde Colombia a las 9 de la noche, desde México a las 8 de la noche. Próxima semana será todavía el mes de jueves, mitad del mes casi, 12 de junio. Muy felices de estar contigo, doctora Rojas. Una frase de conclusión antes de pues irnos y saludarla hasta Colombia, donde se encuentra ahora. Pues cerraría diciendo que la prevención y el trabajo en equipo cambian los resultados. Pues qué honor, qué honor. La esperamos si tiene tiempo de ir a saludarnos en Bogotá, en nuestra torre ahí. Será el equipo de Colombia muy feliz, estará muy feliz de recibirla y poder mostrarle Pues, que de la mano de ustedes, el grupo DERA, queremos acompañar y en esos temas tan importantes también. No dejen de ver, por favor, el Planeta V. Estamos ya por publicar la cuarta temporada, pero la tercera ya está en Spotify en su último capítulo, justamente que habla de sexualidad en el Planeta V, en el canal de YouTube. Y obviamente esa plática de hoy y todas las precedentes y las que seguirán en Odero Oficial. Más de 13,000 suscritos en español médicos para hablar de salud, belleza y bienestar, como el día de hoy, con expertos que sin lucro están compartiendo una pequeña parte de su vasto y muy digerible conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Rojas. Que tenga una extraordinaria noche
Y gracias a todos ustedes, gracias al equipo técnico, gracias doctora Yolox y tu grupo, gracias Alex en los comandos y en Facebook, Instagram, en obviamente LinkedIn, en el canal YouTube y Spotify, siempre presente OVEA cerca de ti, OVEA One Stop Shop en Odela, muy felices de tenerte con nosotros. Muy buenas noches, hasta luego a todas y a todos y hasta la próxima. Bye bye.